Guerrillas africanas, presentado por Daniel Bocanegra, Paola Rollave, Geraldine Perdigón. África. África es el tercer continente del mundo por extensión territorial, limitada al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico, al sur con la conjunción de los océanos Atlántico e Índico y al este con el mar Rojo y el océano Índico. Aunque posee una superficie total de 30.272.922 kilómetros cuadrados, la cual representa el 20.4% del total terrestre. La población es de 1.000 millones de habitantes, menos del 15%. El continente se organiza en 54 países, siendo todos ellos miembros de la Unión Africana, con excepciones de Marruecos. Población, 1.000 millones. Densidad, 33.000 habitantes. Gentilicio, africano. A continuación, escucharemos algunos datos básicos. Algunos datos básicos sobre Sudáfrica. Sudáfrica ha sido dividida entre tierras de blancos y tierras de negros por un sistema político llamado el apartheid. Todas las ciudades y pueblos principales en el país están reservados a la propiedad y el control de los blancos. Este sistema político, llamado apartheid, ha decretado que los negros no tienen ningún derecho, excepto en las reservaciones que se les ha asignado por parte del gobierno blanco. A los africanos se les define como residentes temporales en las áreas urbanas blancas. Esto quiere decir que están privados de todos sus derechos, ya sea económicos y políticos, en la mayor parte del país. Tenemos algunos efectos sobre la explotación, y estos son: el primero es el ingreso per cápita de los blancos, el cual es 13 veces superior al de los africanos. Más del 80% de los africanos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. La tuberculosis es muy frecuentada por mala nutrición y es 10 veces más común entre los africanos. Y por su parte, los blancos tienen un médico por cada habitante del país. La prosperidad de los blancos sudafricanos se ha logrado a través de la negación sistemática de derechos políticos y de la explotación económica de la mayoría negra. Los blancos, que solo representan el 17% de la población, reciben más del 76% de las riquezas. ¿Por qué existe una disparidad tan grande? Estos son los motivos. Los blancos pueden realizar cualquier trabajo. Los negros, independientemente de sus habilidades, están restringidos a ciertas tareas. Los blancos pueden organizar sindicatos y realizar huelgas. Por su parte, si los negros realizaran una huelga, van a la cárcel y sus sindicatos no son reconocidos legalmente. El Estado gasta cerca de $340 al año en la educación de cada niño blanco y tan solo 30 en cada niño negro. La educación es gratuita y obligatoria para los blancos. Por su parte, a un padre negro le cuesta en promedio entre la mitad y la tercera parte de su ingreso para pagar la educación de sus hijos. Sudáfrica es un estado policial que le niega los derechos humanos y las libertades básicas a la mayoría de su población. Por otro lado, los hombres y las mujeres africanos deben llevar pases y solo pueden vivir o trabajar en el lugar que marca el sello que está en los pases, y esto es puesto por un oficial blanco. Hay cerca de 1 millón de trabajadores migratorios en Sudáfrica, hombres que son obligados a dejar a sus familias en los lugares que les asigna el gobierno blanco donde deben vivir, y esos hombres se los llevan para vivir en complejos carcelarios, con frecuencia hasta 16 individuos en cada cuarto. Los blancos votan y hacen las leyes en el parlamento, mientras los negros no pueden participar porque son acusados de, como suelen llamarlo ellos, actividades políticas ilegales, son detenidos sin juicio y muchas veces torturados. Historia de las guerrillas. Resulta interesante cómo los objetivos principales de las guerrillas que operan en África son un reflejo de los problemas más importantes que están atravesando el planeta a nivel geopolítico. A lo largo de este continente se concentran gran parte de los enfrentamientos armados mundiales
que desde comienzos de este siglo caracterizan los intereses de las grandes potencias en el tercer mundo. El primero de ellos es la lucha de Washington y Europa en contra del islamismo radical, iniciada en Afganistán y luego extendida a Irak. El segundo tiene que ver con el duelo geopolítico por los recursos minerales y energéticos entre Occidente por un lado y Rusia y China por el otro. Con respecto a la llamada lucha contra el terrorismo, comenzada por el George Washington en 2001, el escenario africano de esta guerra global se estableció en Argelia, Libia y Somalia. En Argelia ya existen guerrillas islámicas sunitas desde la década de los 90, que pugnaban por la toma del poder. Sin embargo, las exclusiones de las elecciones de 1991 del grupo salafista para la predicación y el combate los volvió más violentas. En 2006 cambió su nombre por el de Al-Qaeda para el Magreb Islámico, lo que proporcionó la vinculación con la red de Osama Bin Laden y un mayor financiamiento interislámico que lo brindó oxígeno a este grupo armado. En tanto al gobierno argelio, rival de algunos gobiernos europeos, tiene que aceptar las condiciones comerciales que le impone Francia y los Estados Unidos para poder recibir ayuda con el fin de derrotar militarmente a la fortalecida guerrilla de Al-Qaeda para el Magreb. La otra parte de la guerra contra los extremistas islámicos se está llevando a cabo en Somalia desde hace 2 años, cuando a la perpetua guerra civil que vive en estos países entre diversos clanes tribales se sumaron los tribunales islámicos, a los que Washington englobaba dentro de la Al-Qaeda. El éxito de este nuevo actor fue tal que en los primeros 6 meses de 2006 casi todos los países estaban controlados por este grupo bajo la ley islámica, que le produjo la caída del gobierno provisional prooccidental y la invasión del ejército de Etiopía, que aún no han retirado sus tropas del caótico Cuerno de África. Tanto a comienzos de 2007 como a mediados de este año, la aviación de los Estados Unidos bombardeó posiciones de la guerrilla islámica en Somalia, provocando una estampida que refugió en los países vecinos y el retroceso de los tribunales islámicos. Pero a fines de agosto, la toma de la ciudad sureña de Kismaya volvió a situarlos en un lugar preponderante. La rivalidad geopolítica mundial, encabezada por las principales potencias, también se proyecta en África. La lucha por la explotación del petróleo, gas, coltán, oro y diamantes por parte de las empresas privadas multinacionales y por las inversiones en el continente provoca la creación de grupos armados que luchan entre sí o contra gobiernos que son aliados de las potencias enemigas, tomando como base enfrentamientos étnicos. La crisis del Cáucaso entre Rusia y Occidente volvió a poner en primer plano la competencia global entre los países más poderosos que tiene características similares a la Guerra Fría. En África se puede vislumbrar elementos comunes al enfrentamiento de Europa y los Estados Unidos con otras potencias, pero con una participación muy activa de China y una menor de Rusia. Por eso se puede dividir gran parte del mapa africano en guerrillas proestadounidenses y guerrillas prochinas. En Sudán se está llevando a cabo una de las mayores masacres del siglo, que es la de Darfur, en la que los últimos 5 años han muerto alrededor de 300.000 personas. La gran difusión de la que goza el conflicto de Darfur se debe a la enorme propaganda mediática que impulsa Washington, con el objetivo de desprestigiar a China, que mantiene fuertes anexos energéticos con el gobierno central, mientras que los estadounidenses apoyan a la población de esta región, que se encuentra privada de la distribución de los millonarios ingresos del petróleo, y a las guerrillas del Ejército Popular de Liberación de Sudán y el Movimiento de Liberación de Sudán. Los gobiernos de Sudán y China financian a las Yagabet, los temibles jinetes árabes que arrasan pueblos enteros para aterrorizar a las rebeldes de Darfur. El fiscal del Tribunal Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Campo, solicitó la captura del presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Algunos analistas sostienen que esta decisión fue tomada bajo la presión de los Estados Unidos. Sin embargo, el genocidio de Darfur no ha terminado y todavía se mantiene impune. Otra guerrilla que sospecha que está vinculada con los enormes intereses chinos
con el continente es el movimiento de emancipación de Delta de Níger, compuesta por miembros de la etnia Hijab antes del ingreso de capitales chinos en la industria petrolera nigeriana. Este grupo cometía sabotajes contra el oleoductos de la empresa anglo-holandesa Che y la norteamericana Chevron. A partir del 2006, la llegada masiva de inversionistas chinos en el sector energético redujo los atentados y los secuestros por parte de esta guerrilla, aunque la semana pasada los rebeldes habrían abatido 29 soldados nigerianos. Otro grupo belicante que opera en África es el religioso cristiano Ejército de Resistencia de Dios, que se encuentra en Uganda y pretende establecer un estado teocrático. Por su modus operandi incluye reclutamiento de niños, esclavos y asesinatos de civiles. El segundo es el Frente Polisario, que pretende independizar a la Sahara Occidental de Marruecos, con el único apoyo de Argelia. Tanto España como Francia y los Estados Unidos boicotean la realización de un referéndum anunció por la ONU en 1991 como medio para retomar las conversaciones de paz debido a los grandes intereses comunes entre Marruecos y las potencias, principalmente en la industria pesquera. A pesar de un escaso apoyo internacional, el Polisario amenaza desde comienzos de este año que podría volver a la lucha armada.